al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de este mes de febrero? Vamos a ver el poder absoluto de la columna fecha. Empecemos. Bueno, vamos a ver un modelo muy básico. Tengo aquí las dimensiones, tengo el tema de los hechos, etc. Y vamos a poner especial atención en lo que sería el calendario. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí tengo un script que yo he creado, ¿no?, para poder generar un calendario. Bueno, vamos a ir viendo un poco por partes. Aquí tengo la tabla de hechos. Si vemos esta tabla, pues veis que aquí hay una columna que es la columna fecha, luego hay una fecha pedido, fecha envío, plazo de entrega, SKU, código vendedor, ¿vale? Un poco lo que sería la estructura lógica que necesita una tabla de hechos. Básicamente nos referimos a columnas clave para filtrar y agrupar, columnas clave que se referencian a maestros, DIM productos, DIM vendedores, DIM denominaciones, DIM países, ¿de acuerdo? Y luego fecha contra la dimensión calendario y después columnas numéricas para resumir. Puedo preguntar por las unidades vendidas, por los plazos de entrega, por el total y tendría como medida base otra más que sería número de transacciones. Yo genero este calendario con este script que básicamente es una opción. Hay gente que lo hace de otra forma, SQL BI también recomienda otra forma. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Genero una variable que lo que tiene es la fecha mínima de la tabla de hechos, la fecha más pequeña, la fecha máxima de la tabla de hechos, y aquí es donde estoy generando el dinamismo, porque cada vez que entren nuevas transacciones de ventas, esta fecha será la última, la más actual. Entonces mi calendario irá creciendo, específicamente los años, ¿no? Cuando vaya cambiando de año, pues iré añadiendo más años a mi calendario de manera dinámica. Utilizo min y max porque devuelven un escalar. También existe la opción del first date y el last date. Estos devuelven una tabla con una columna y una transición para convertirlo en escalar, con lo cual aparentemente digamos que hay más tiempo en esa transición, ¿no? Entonces, como este devuelve directamente un escalar, pues se utiliza min y max. Después, ¿qué hago? Pues busco de la fecha min, busco que me dé el año, de la fecha max que me dé el año también, y luego ya genero otra variable filtrando la función calendar auto. Recordar que calendar auto recorre todo el modelo semántico buscando la fecha más antigua y la más nueva. ¿Cuál sería el inconveniente de calendar auto si no lo filtramos? Pues que si yo tengo una tabla de clientes donde hay una fecha que es la fecha de alta, y esa fecha hace referencia a 8 años atrás, a 10 años atrás o a 15 años atrás, él cogerá como fecha más pequeña la fecha más antigua y luego cogerá la fecha más actual, que puede estar en otra tabla. A lo mejor la encuentra pues en la tabla de ventas, ¿no?, y de la transacción que se hizo ayer. Entonces Calendar Auto va a generar un calendario con todos los días desde la fecha más antigua, es decir, la de hace 10 años del cliente, la fecha de alta, a la fecha más actual, la del pedido de ayer. Entonces me va a generar un calendario de 10 años, cuando a lo mejor yo solo tengo 3 años de datos. Por eso se aplica un filtro a la tabla, a la generación de esa tabla, cuando el año esté acotado únicamente en el año más pequeño de mis datos y el año más grande de mis datos. ¿Por qué referencio date? Porque Calendar Auto, lo mismo que Calendar, genera una tabla con una columna que llama date. Entonces, cuando yo invoco Calendar Auto, al recorrer el modelo, coge la fecha más pequeña, la fecha más actual, y genera una única columna llamada date con un formato fecha y fecha y hora, donde están todos los días desde la fecha más pequeña a la fecha más actual. Por eso aquí ya se generó esa tabla de manera virtual y yo ya puedo referenciarme a esa columna que tiene la fecha y le digo, de esa columna que tiene la fecha, que sería esta, para que nos entendamos, sácame el año, pero que sea mayor o igual que el año más pequeño de mis datos
y menor o igual que el año más, que la fecha, el año más mayor de mis datos, ¿vale? Con eso ya estoy acotando y evito que se disperse o que salte a otras tablas de mi modelo semántico, como pueden ser, pues, a lo mejor la fecha de alta del empleado, la fecha de nacimiento del empleado, que todavía sería mucho más antigua, ¿no? Una vez tengo esta tabla, que ya la tengo aquí dentro, lo que hago es que genero una nueva variable y voy a seleccionar de esa tabla, la que acabo de generar con el calendar auto, que tiene solamente ese rango de fechas en una única columna que llama date, voy a empezar a extraer lo que me interesa. Pues la fecha sería el día a día, el date, el año es el año de esa columna fecha, ¿de acuerdo? El año lo construimos en base a esa columna, a la que tenemos todos los registros. El mes, lo que estoy pidiendo aquí es el número del mes, es decir, dime de esa fecha que tengo a mi izquierda, ¿cuál es el número de mes? Pues abril, mayo, junio, me pondrá 4, 5, etc., ¿no? Aquí lo estáis viendo. Luego, como se hacen los análisis, no se pone en un eje de X o en una matriz, no se pone el número de mes, sino que se pone el nombre, pues aquí extraigo con la función format de la columna principal, que es la columna date, o aquí nombrada como fecha, de esa columna principal que contiene una fecha completa, extráeme a través de las 4 M's de month, extráeme el mes en español de España. Sería esta referencia. El mes corto, pues es bastante más útil utilizar mes corto, es decir, las 3 únicas letras del mes, también en español de España. Fijaros aquí, abril con el ABR, yo ya tengo bastante para entender que se trata de abril, igual que el resto de los meses, con lo cual estoy ahorrando espacio, ¿no? No tengo que poner septiembre, noviembre, diciembre, que es bastante más largo a la hora de generar gráficos, especialmente gráficos de columnas que tengan en el eje de X los meses, ¿no? Por eso ya pongo el mes y mes corto. Evidentemente podía haber puesto directamente la columna mes corto y ya sería suficiente, ¿no? Pero era un poco para ver el ejemplo. El día de la semana, pues un poco lo mismo. Aquí no se utilizan 3 dígitos porque, a pesar que también se entiende, pero no es tan usado, no es tan común. Le estoy pidiendo de esta columna que tiene toda la fecha completa, dale formato en la máscara de day en español de España. Entonces, después lo que estoy haciendo con esto, también es lo mismo que hago con esto, voy a saber el número de día que pertenece un lunes, es decir, el día 1 es lunes, el día 2 es martes, ¿no? Porque nuestra semana, digamos que la occidental empieza el lunes. Entonces, con esta columna estoy generando el día de la semana que es el lunes, pues me pondrá lunes 1, martes 2, miércoles 3, ¿de acuerdo? Aquí le paso el parámetro 2 porque hay 3 formas de generar la semana, es decir, hay 3 tipos de semana en el mundo. La que empieza en domingo, que sería el 1, la que empieza el lunes, que es el 2, y el 3 es la que empieza el martes, ¿vale? Es decir, el lunes es 0 y el martes es 1, ¿vale? El trimestre, pues aquí le pongo al trimestre, le pongo una Q y la concateno con el número del trimestre. La función quarter me devuelve el número de trimestre en número sobre esta columna completa. Y lo tenemos aquí. La semana, lo que estoy haciendo aquí es haciendo una comparación, una condición, y lo que le digo es si el número de día de la semana, es decir, este de aquí, a qué día pertenece cada uno de los días, es mayor o igual que 5, entonces esta columna tiene el valor fin de semana. Si no, tiene el valor laborable, es decir, estoy considerando que el fin de semana empieza en viernes, porque el viernes es el 5, el quinto día de la semana, ¿no? Si empezamos el 1 el lunes, pues viernes es el quinto. Entonces me va diciendo, pues laborable, laborable. Si voy bajando y me encuentro pues un viernes, me pondrá que ya es fin de semana, ¿vale? Veis aquí fin de semana, porque le he dicho mayor o igual. Si lo hubiera dicho mayor, me pondría sábado y domingo, ¿vale? Esto es para agrupar, pues quiero saber la semana laborable y entonces me filtrará únicamente de lunes a jueves y el fin de semana me filtrará viernes a domingo, ¿vale? Aquí estoy generando un fiscal year, que sería el trimestre, ¿no? El trimestre más una T, fiscal year, tercer trimestre, bueno, aquí fiscal year sería fiscal quarter más bien, pero bueno, aquí estoy concatenando también, pero en lugar de por la izquierda, concateno por la derecha, en lugar de una Q, una T, ¿vale? Estoy haciendo lo mismo, fijaros que es la misma función, quarter
¿vale? Y aquí entonces estoy consiguiendo esto. El semestre, pues hago lo mismo. Si el número del mes es menor o igual que 6, es el semestre 1, ¿no? De enero a junio, y si no, es el semestre 2, de julio a diciembre. Y luego está la estación del año, que es esta columna, que lo que le digo, hago un switch true para hacer una comparación, y lo que digo es, si la parte entera de darle formato a la columna fecha, en lugar de por meses o por días, una combinación de mes-día, es decir, el número de mes y el día, entonces aquí es 21 de marzo, si la parte entera es menor al 21 de marzo, estamos en invierno. Si la parte entera de la combinación mes-día es menor al 21 de junio, estamos en primavera, porque el 21 es cuando cambia. Si la parte entera de la columna date, mes-día, es menor al 21 de septiembre, estamos en verano. Y si la parte entera es menor al 21 de diciembre, estamos en otoño. Si no es nada de esto, estamos en invierno, ¿vale? Y lo que hago es que esta variable que ha ido acumulando todo esto, la devuelvo. Y ahora tengo pues la fecha, el año, fijaros todo lo que me dice. Voy a hacer el código pequeño para que se vea mejor, pero aquí está. Entonces, ¿por qué yo genero una columna en mes y una columna en semana? Pues muy fácil. Cuando yo invoco al mes o al mes corto, lo que me dice, como el contenido de esa columna es texto, lo que me está diciendo es que el tipo de dato es texto. Aquí lo veis. Igual el día de la semana es texto porque tiene cadenas de texto dentro. Lunes, martes, miércoles, abril, mayo, junio. Claro, si yo arrastro esta columna o arrastro la columna del mes en un eje de X, me pondrá el orden alfabético. Entonces, para que me ponga el orden cronológico, lo que hago es que marco la columna y le digo que la ordene por el orden cronológico. Abril es el mes 4, mayo es el 5, enero el 1. Entonces, por aquí en herramientas de columna, esta columna, mes corto, ordénala por el número de mes, nmes. Y a pesar de que la columna va a quedar igual, ordenada alfabética, porque es el texto que tiene esa columna, es de texto, cuando yo arrastre esta columna ya tendré el orden cronológico, enero a diciembre. Lo mismo ocurre con esta columna, para que no me ponga domingo, jueves, lunes, este orden alfabético, le digo esta columna, ordénala por el número de semana. Y así el lunes será el 1, el martes el 2, y etcétera, etcétera. ¿Vale? Estamos diciendo o estamos comentando en este vídeo el poder de la columna fecha. Entonces, ¿por qué tiene poder? Porque yo sobre esta fecha extraigo toda la información. Y fijaros aquí, el año viene de sacar de la columna fecha el año. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues cuando yo filtro por un año, lo que está haciendo esto, y recordamos también las medidas base que tenemos aquí, por ejemplo, unidades, pues las unidades es una medida base que lo que hace básicamente es sumar todas las filas de la columna unidades, es decir, coge esta columna y suma las 10.312 filas de la columna, todas, ¿de acuerdo? Porque estoy utilizando una función de agregación, un sum, que no le aplico ningún tipo de parámetro de filtro, todas. ¿Y por qué todas? Porque después, en función de los filtros que se aplique a esta tabla, él seguirá sumando la columna unidades con las filas que queden, y así conseguiré saber las unidades de los determinados meses, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta columna? ¿Por qué el poder? Pues básicamente, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo, si lo vemos en el editor de Power Query, va a ser mucho más clarificador. Lo que yo estoy haciendo cuando elijo segmentador de la columna año, no estoy cogiendo el año 2014, lo que estoy haciendo es cogiendo
aquí, fijaros que el calendario, yo digo 2010 y lo que hace esto es que coge todos los días del 2010. Si yo hago solo esto, lo que tengo 365 filas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo quiero el año 2010, él coge todas las filas de la columna fecha que tengan año 2010, todas, y como tengo una relación entre el calendario y la tabla de hechos por la columna fecha, en una relación de varios a 1, una relación de la tabla de dimensiones hacia la tabla de maestros, ¿no? Para filtrar, donde, fijaros aquí, a ver, esto de aquí único es que la tabla de dimensiones filtra los hechos, ¿no? Entonces primero arriba los hechos, abajo la dimensión, cardinalidad varios a 1, muchos días 1, muchos días 5 aquí, varios, cada vez que venda ese día, un único día 5 de abril, porque se considera un maestro, solo puede haber un día 5, luego hay otro día 6, otro día 7, pero uno solo. Sin embargo aquí, cada vez que venda ese día tengo una línea, ¿no? Entonces varios a 1, único, la tabla calendario filtra la tabla de hechos y relación activa. Cuando yo hago esto, le paso todos estos días a la tabla de ventas. Vamos a verlo aquí. Si yo cojo, entonces lo que le hago es por la columna clave que está relacionada. Fijaros que hemos visto que entre calendario y FAQ ventas está relacionada por la columna fecha. Entonces, cojo los 365 días del año 2014, se los paso a esta columna y lo filtra. Esto es lo que vamos a hacer aquí de manera manual, ¿no? Me voy aquí, por ejemplo, el 2014. Pues entonces le pasa todos esos días y filtra. Ya tengo filtrado. Entonces, ¿cómo estoy consiguiendo esto? Porque está segmentando por meses. Por ejemplo, en 2013, vamos a coger 2014, que es lo que tengo filtrado en el editor de Power Query. En 2014, las unidades de 2014 fueron 51.201. Y las del año anterior, 2013, 41.809. Pues entonces, fijaros que yo, que ya tengo filtrado 2014, la medida unidades me suma la columna unidades. Pues es lo que voy a hacer ahora. Unidades, me voy aquí y la sumo. Y veréis que me da 723.625. Hemos filtrado por 31 del 12, del 1 del 1 del 2014 al 31 de diciembre de 2014. El año 2014, sumando las unidades, 723.625. Y aquí, esto es las unidades de febrero, ¿vale? Por eso no me cuadra. Pero si yo voy a ver si tengo aquí, no tengo ninguna. Vamos a coger febrero, 39.284. Entonces, si yo cojo aquí y le digo del 1 de febrero al 28 de febrero y hago esto, me dice 39.284, que son las que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Por eso es súper importante y por eso es tan potente la columna fecha, porque a través de la fecha, de esa columna, yo voy a ir enviando los días que vaya agrupando según segmentación para poder conseguir que me filtre por esos periodos, ¿vale? Entonces,
Principalmente lo que hace con el tiempo es esto. Filtra por lo que yo elijo, no filtra por el año que sea igual al año 2014, sino que dice todos los días entre el 1 de enero y 31 del 12. ¿Vale? También tiene que ver con las medidas del año anterior. ¿De acuerdo? Aquí estamos utilizando el DATEAD para movernos, desplazarnos un año atrás. Pero aquí, ¿qué está pasando? Calcúlame las unidades según esto de aquí. ¿Por qué yo pongo siempre referencio a la columna calendario fecha? Porque es la columna que contiene el calendario con la fecha completa y de la que salen todas las demás columnas. El año sale de sacar el año de esta columna, el número del mes sale de sacar el número del mes de esta columna, el nombre del mes, el día de la semana, el trimestre, todo se refiere siempre a la columna fecha. De una forma o de otra, siempre estoy referenciando la columna fecha. Siempre. ¿De acuerdo? Por eso la columna fecha tiene tanto poder, porque me estoy basando en ella siempre, a todas horas, para poder segmentar. Y en este caso lo que está pasando aquí es que, como estoy segmentando por el mes de enero, como aquí, lo que está cogiendo aquí es los 31 días de enero de este año, se los pasa a la tabla de FAQ Ventas, filtra por esa columna fecha que hemos hecho y luego la medida que está vinculada, en este caso ventas, esta medida, que la medida es una medida base, que suma todas las filas de la columna total, me devuelve las ventas de enero de este año. Si lo volvemos a hacer en el editor, que es donde se ve más claro, pues vuelvo a hacer lo mismo. Filtro de manera manual para entender lo que está haciendo del 1 del 2014 al 31 de enero del 2014. Cuando tengo esta tabla filtrada, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, le he pasado todos estos días, se los paso a la tabla de FAQ Ventas, que es la que está ahora filtrándose por ese grupo de días. Entonces ejecuta la medida ventas. ¿Qué hace ventas? Suma la columna total. Pues entonces me voy aquí y me dice que las ventas de enero del 2014 son 5.644.100. Y si me vengo aquí, 5.644.100, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Por eso consigo esa cifra, porque le estoy filtrando a través del contexto de la fila. La columna mes tiene esta de aquí, mes corto, ¿qué tiene? Pues fijaros que el mes corto lo que tiene vinculado es la columna fecha, y le estoy pasando esos 31 días de ese año, porque previamente he hecho un filtro de año. Por eso le paso a través de la relación por aquí los 31 días como he hecho yo de manera manual, y cuando eso está hecho actúa la medida que está involucrada en el visual, que es ventas. ¿Y qué hace? Pues con la tabla filtrada suma la columna total, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Suma calculada, filtramos del 1 al 31 de enero y luego sumamos la columna total. Y me coincide, debe coincidir. ¿Vale? Bueno, también importante considerar que yo no puedo interactuar ni generar el tema calendario contra la columna fecha de una tabla de hechos. Hay un motivo, bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es que cuando yo intento hacer funciones de año actual, año anterior, acumulados, etcétera, fijaros cómo aquí dentro ¿qué hay? Aquí dentro está la medida, la tabla de hechos, ¿no? Está la suma de la columna unidades. ¿De acuerdo? Estos dos guiones es un comentario, por eso se pone en verde. Y estoy relacionando la tabla de hechos con la tabla calendario. Esto es imprescindible para que yo pueda hacer cálculos de este tipo. Año anterior, 2 años, acumulados. Fijaros que los acumulados
también tienen lo mismo. El year to date, que el year to date también involucra la tabla fact ventas y la tabla calendario. Con lo cual, si yo no tengo esa estructura de relaciones entre tablas, interactuando directamente con la columna fecha, no podré generar estos cálculos. Además, la inconsistencia de los datos. Yo puedo tener ventas en un periodo, por ejemplo, en abril del 2014, puedo tener 8 días de ventas. Pues el 3, el 5 y el 15. Vamos a poner 3 para entenderlo bien, ¿no? Tengo 3 días, 3, 5 y 15. Y luego resulta que en 2013 tengo 3 días distintos, 8, 25 y 29. Entonces no estoy comparando mismos periodos, ¿de acuerdo? Si yo, además del mes, quiero comparar pues por quincena, por lo que sea, ya está la información más distorsionada, ¿vale? No estoy comparando por los mismos periodos. Y otro tema es que yo lo que estoy haciendo aquí, si genero en mi tabla de hechos los periodos que necesito, pues año, trimestre, mes, número de mes, semana, número de semana, fin de semana, todo eso, voy incrementando el volumen de mi tabla. Es decir, aquí hay 10.312, pero será, si hago una columna, es 10.312 filas por esa columna, más 10.312 filas por la otra columna, ¿de acuerdo? Cuando aquí mi tabla lo que tiene son los días que estoy cargando datos, 3.287, no tengo más ni tendré más, ¿vale? Salvo que incremente los años en los datos, pero si no, no tendré más. Y aquí estamos hablando de 8 años. Si yo pongo 3 años, pues tendré muchas menos filas, ¿vale? De ahí un poco la potencia de esta columna fecha, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero especialmente que os haya gustado, que entendáis el porqué de la necesidad de un calendario, que entendáis el porqué, la potencia que tiene la columna fecha y que podéis aplicarlo a vuestro día a día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao. Ya como resumen, recordar que la columna fecha es el pilar principal de la tabla calendario. A través de esa columna vamos a extraer todos los periodos de tiempo que necesitemos. Y también tengo que relacionar la fecha con la tabla de hechos para poder generar esos cálculos que necesito como año anterior, acumulado anual, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y si utilizo Calendar Auto, tengo que aplicar un filtro para evitar que ese recorrido del modelo relacional, del modelo semántico, coja fechas incorrectas, como puede ser fecha de nacimiento de un empleado o fecha de alta de un cliente, para evitar generar calendarios muy grandes con datos que no son necesarios.